Pues esto Me sería... muerdo la lengua, pero lo voy a decir porque es a favor de López, del pincho Pitos que destruyó el país, pero tuvo una buena medida, sube el salario mínimo. El expresidente Andrés Manuel López Obrador dio muchas veces mentiras, es decir, Bueno, por ejemplo, esa es tu opinión, ¿no? bueno, pues es Yo una te opinión, podría sí. decir que no mentía, pero ni modo que guarde silencio cuando, imagínate, le dicen narcopresidenta. Citlali le dio un baño de realidad a conductor conservador. Vicente Fox admite en entrevista que fue un presidente inútil. Y también en el debate público que existe, que la oposición ha decidido colocarse en un debate de mentiras, de desinformación, de odio. Me parece que lo que están planteando es como si nosotros pidiéramos que en conferencias de prensa del PAN pues nos den derecho de réplica a lo que dicen. Yo creo que nuevamente la oposición se equivoca en su estrategia. Me parece que si quieren convencer a un sector de la población en tener respaldo para su proyecto, tendrían que dar a conocer un proyecto, tendrían que hablarle a la ciudadanía como ciudadanas y ciudadanos pensantes y no como personas o electores que crean que pueden pues confundir a través de estas estrategias, insisto, que sostengo, es la estrategia de la oposición en los últimos años, la desinformación, la mentira, el miedo, el odio, y no la propuesta, no la idea, no el debate de altura. Morena no pediría derecho de réplica en una conferencia, vamos a decir, de prensa, en un anuncio que hagan los panistas o los de Movimiento Ciudadano o los que me digas, los priistas. No pedirían, si son insultados, no pedirían derecho de réplica o usan la tribuna de la mañanera como su espacio para la réplica a las campañas en contra de la presidencia de la República. Pero en este caso, pues estamos viendo que está usando un medio, porque la mañanera es un medio público, está usando un medio público para afincar sus ideas y tendría que sujetarse a los lineamientos de garantizar, por supuesto, el derecho de réplica, ¿o no? Bueno, la presidenta defiende su gobierno, defiende su acción de gobierno y responde cuando hay mentiras sobre su gobierno o que incluso buscan confundir, como en la pandemia en su momento pasó, Pero, tuvo que a ir ver, a que no había una pandemia, sí, pero claro, no pero está defendiendo ni a Morena, yo no veo a la presidenta haciendo un debate partidista. Hay un debate público abierto como nunca en el país. Yo no veo que la presidenta esté utilizando un espacio informativo, que por cierto pues tiene mucho alcance, lo cual significa que hay mucha credibilidad y legitimidad y respaldo social hacia la presidenta, para un debate partidista, pero ni modo que guarde silencio cuando, imagínate, le dicen narcopresidenta. Es una irresponsabilidad que en este país yo no sostendría que hay alguna institución que esté tomada por el crimen organizado. No pueden censurarla o pedir que se le puede estar golpeteando y que ella no tenga una respuesta a ello. Como, pues es que somos un país libre, con una diversidad de pensamiento, por eso hay varios partidos que representan distintas partes del pensamiento de la sociedad, y hay un debate público abierto. A lo mejor se nos olvida, pero pues desde que yo tengo memoria, cuando era chiquita, era difícil ver a un presidente salir a la opinión pública. Salía para desmentir o para tratar de controlar daños de escándalos, o salía para pues tratar, solo en sus tiempos de informes. Desde que inició el gobierno del presidente López Obrador en la Cuarta Transformación, vemos presidentes que todos los días salen a informar y salen a responder lo que algunas personas pues intentan tergiversar o desvirtuar. bueno, Y al final el ciudadano y la ciudadana tendrá pero el criterio para saber si alguien dice la verdad o miente, ¿no? claro, ahí está, ahí tú lo estás tocando, Citlali. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, del que tienes un cartelón atrás que dice siempre presidente, dio muchas veces mentiras, dijo muchas veces, él decía, yo tengo otros datos, y mentía y no había manera de que lo contrarrestáramos quienes tenían, o contrarrestaran, debo decir, tenían los datos correctos. Es decir, Bueno, eso por ejemplo, esa es tu opinión, ¿no? bueno, pues Yo es una te opinión, podría sí. decir que no mentía. Y hay un debate abierto. A ver, tanto que mira, Pepe, hemos debatido varias veces aquí en tu espacio, en la que claramente ambos tenemos distintas opiniones de algunas cosas. Basta que cualquier persona que nos esté escuchando prenda la radio, y yo estoy segura que el 70-80% de las noticias se van en un editorial contra el gobierno, que está muy bien, es válida, pero creo que a nadie le debería de asustar el debate público que ha vivido en los últimos años nuestro país. Te pongo un ejemplo, hablas del presidente López Obrador. Me acuerdo que en el ejercicio periodístico que realizó Julio Astillero, un periodista que no es necesariamente vinculado a la derecha o a algún grupo antagónico a la izquierda, hizo un planteamiento en la mañanera cuestionándole al presidente una serie de datos y demás, y que el presidente cambió, digamos, o corrigió sobre el tema que se estaba tratando. Yo creo que el debate abierto, la discusión, no existe para ver quién tiene la razón,
sino para tomar decisiones a favor de una nación, a favor de las personas. Y en la cuarta transformación no nos da temor reconocer cuando nos equivocamos o replantear cuando escuchamos más voces. Hay cantidad de ejemplos que así podríamos mencionar en el gobierno del presidente López Obrador y ahora con la presidenta, pero lo que no se vale, lo que yo sí creo que además es falto a la ética de periodistas, de políticos y de personas, es utilizar la mentira, el odio, la desinformación como una herramienta política. Yo creo que no es éticamente posible o no debería de ser aceptable, pero bueno, es la decisión que han tomado la mayoría de los opositores en este país. La ciudadanía les observa, pues no es en vano que la presidenta tenga 70% de aprobación, porque a pesar de la embestida de narrativas, la ciudadanía es tan inteligente que logra discernir entre lo que le dice un medio de comunicación, un comunicador, un político opositor, o lo que vive en su realidad. Y yo de verdad creo que mientras más, cada vez sea más público lo público, esta democracia se fortalece. Entiendo que no es el origen del pensamiento ideológico y de la práctica política del PAN, y por eso desvirtúan su estrategia. No sé cuánto pierdan de dinero en tener a consultores que les digan, ahora pide réplica en la mañanera. Pues existe la mañanera, existen las conferencias de prensa, vemos a una oposición que se la vive construyendo narrativas. Yo no les veo hablándole a la gente, sino a la clase política, ellos sus errores, pero yo creo que a nadie debería de asustarle que el debate público cada vez sea más público y que se dé con mayor argumentos. Yo creo que eso es muy importante y que además la gente, fíjate, te comparto que hace unos días una señora me detuvo en la calle y me decía, ya estoy harta de escuchar con tanto odio a la oposición, ¿no? La gente se cansa y yo no creo que eso le ayude a la oposición, el que hoy sea un día soleado y la oposición diga que es nublado, como pues muchos medios de comunicación lamentablemente a lo largo de la historia han ocupado pues ese papel de construir narrativas al servicio de intereses y no del interés informativo. Eso es lo que nosotros queremos poner al centro del debate, digamos, más allá de la opinión política, de la opinión personal de cada quien. Pues te agradezco mucho, Citlali, y me quedo con esto último que has dicho. Te compro esa actitud, por supuesto, siempre ha sido la mía, aunque efectivamente, como tú dices, pensamos cosas diferentes, pero los importantes no somos ni tú ni yo, es lo que pasa a nuestro alrededor y nosotros lo canalizamos con algún tipo de opiniones, siempre, por supuesto, responsables. Ya ve, con ella se puede hablar de todo, absolutamente de todo. No reacciona aquí como ciertas personas que yo conozco los martes, que bueno, lo toman todo como si fuera una pedrada, una bomba molotov. Entra López Obrador y nos sorprende a todos. Y eso nos puso a reflexionar, ¿qué hicimos mal para merecer ese chahuizle, para merecer esa clase de gobierno? Y lo que hicimos mal fue sí olvidarnos en la realidad de los pobres, de los que menos tienen, de los que no tienen oportunidades. No hicimos suficiente, ni los empresarios, ni los gobiernos, para que la gente que fuera ciudadana estuviera con su gobierno. O sea, buena parte de la culpa la llevamos nosotros. Pues me muerdo la lengua, pero lo voy a decir porque es a favor de López, del pinche Lopitos que destruyó el país, pero tuvo una buena medida, alguien lo iluminó ese día, a la mera hora vino un angelito del cielo y le dijo, sube los salarios, sube el salario mínimo. Yo tuve esa oportunidad, yo discutí ese tema con los empresarios. Cuando yo mencionaba el tema del salario, de subirlo más a prisa, que pagaran mejor los empresarios, la respuesta era negativa y rotundamente en contra. No, presidente, si subimos los salarios vamos a perder competitividad, no vamos a poder exportar y la nación no va a tener éxito económico. Y yo me tragué el anzuelo. Esa es una de las cosas que yo pude haber hecho mejor. Se podía haber subido los salarios entonces. Por eso digo, hay cosas que no hicimos a tiempo. Esa entrevista con Vicente Fox no va a salir en TV Azteca porque está admitiendo ese señor que López Obrador fue un éxito al haber aumentado el salario mínimo. Él sí caminó el kilómetro extra, él sí cumplió lo prometido, cosa que él no hizo cuando él prometió en campaña en el 2000 que iba a meter a Salinas de Gortari a la cárcel. Salinas de Gortari, quien fue el que facilitó la entrega o compra de Imevisión a Salinas Pliego para hacer la TV Azteca. Por eso no va a salir eso. Entonces, como dice Citlali, que se encontró una persona en la calle que le dijo, ya estamos hartos y hartas de ver solo violencia y odio en los medios de comunicación. Como decía López Obrador, tú le cambias a los medios de comunicación 80, 90% cuestionando, poniendo en duda, en tela de juicio, es que Morena, o sea, le meten mucha energía a ver los errores de Morena. Entonces dice el conservador, es que López Obrador mintió desde la mañanera. Bueno, hubiera ido él, así como Julio Astillero y Jorge Ramos, hubiera ido él, hubiera ido Adela Micha, Azucena,
hubieran ido. Ciro Gómez, si no les gusta, todos los empleados, bueno, no empleados, como dijo Vicente Serrano, los cómplices de Salinas Pliego, o sea, Mónica Garza, Alatorre, Garralda, San Martín, todos esos miserables pueden ir a la mañanera mañana, tienen la entrada libre porque son reporteros, cuestionan a la presidenta y no los van a sacar a rastras como lo sacaban con Felipe Calderón y Peña Nieto. Eso es lo que me molesta. Cobardes, porque saben que pueden confrontar a la presidenta y a López Obrador y no lo hacen. Eso es lo que me molesta. Vivimos mejor ahora, más democracia con este país. Ya hubiera querido a Larraqui, que se la pasa insultando a López Obrador y a Claudio Sheinbaum, lo hubiera hecho hace 10, 20, 30 años. Lo sacan de las greñas, le quitan el programa y nunca más volvemos a saber de él porque lo hubieran censurado en todos los medios de comunicación. Dime qué piensas.